Bienvenidos la mañana de hoy a nuestro sexto webinar titulado La retoma de controles de precios y fiscalizaciones administrativas y la autonomía privada empresarial. Hoy vamos a contar con la presentación de nuestro presidente de Junta Directiva, el doctor Juan Domingo Alfonso, quien es socio propietario y director de Torres Plas y Araujo. Él es especialista en Derecho Administrativo, también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y en la Universidad Central de Venezuela. Él es presidente de nuestra Junta Directiva, como se los comenté anteriormente, y también es director de la Cámara de Comercio de Caracas y de la Cámara Británica. El doctor Alfonso también es vicepresidente del Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para Integración, mejor conocido como IELEPI, y pues en su tiempo como presidente de la Junta Directiva, su dedicación ha sido exclusiva para esta Cámara, para la gestión, y en estos tiempos tan difíciles, pues también ha puesto junto a el resto de los directores y muchas de nuestras empresas afiliadas su granito de arena para poder dar servicios de calidad e integral y pues continuar siendo ese puente comunicante y ese aliado estratégico para nuestras empresas afiliadas. Muchísimas gracias, doctor, por su receptividad. Usted ahora puede compartir su pantalla para iniciar la presentación. Agradecemos a los participantes de la mañana de hoy, representantes de empresas afiliadas, gremios, amigos, empresas aliadas a la Cámara y también no afiliadas por estar aquí la mañana de hoy. Agradecemos que puedan también escribir por el chat sus nombres, apellidos y la empresa que representan para llevar un registro y saber quiénes efectivamente se conectaron, y pueden depositar en el chat sus consultas y preguntas para irlas recopilando y atenderlas al finalizar de la presentación. Doctor, ya puede compartir su pantalla, no sé si la están viendo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a nuestra directora ejecutiva, Naredi García, por su amable presentación y gentil presentación. Bienvenidos a nuestros amigos colombianos de la Cámara Colombo-Venezolana a la presentación de hoy, y encantados de que estemos conectados por esta vía y de su presencia en la mañana de hoy. Hemos tenido una relación muy estrecha con la Cámara Colombo-Venezolana, con su presidente ejecutivo, el doctor Germán Umaña, y su equipo, quienes se encuentran también hoy presentes en la mañana de hoy, como he dicho. Y de igual manera, agradezco a Cabecol y a su equipo por la amable invitación, y a todos ustedes por la presencia y el interés también en participar de cada una de las empresas. Saludo también a los compañeros directores de empresas importantes que están conectadas en la mañana de hoy. Bueno, en la serie de webinars que hemos tenido de impacto desde el punto de vista tributario por el COVID-19, por los temas financieros y el análisis de la contabilidad y de las finanzas, también en cuanto al esquema del relacionamiento y el tema laboral, nos ha parecido muy importante lo que ha sucedido en el marco de la pandemia del COVID-19, cómo lo constituye la retoma de controles de precios y las fiscalizaciones, que, como los venezolanos sabemos, ocurrieron a final del mes de abril del presente año 2020. Esto sin duda no constituye un tema nuevo, para nosotros los venezolanos, el tema de la intervención económica y el tema de el control o la regulación de precios. Como veremos en el transcurso de la exposición, ha constituido en la economía venezolana un tema recurrente que tiene su origen, al menos después de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, en virtud de una serie de medidas del gobierno para ese momento
de intervención en la economía venezolana. Y no solamente intervención de la economía venezolana, como hablábamos ayer con nuestro homólogo de la Cámara Colombo-Venezolana, no en cuanto a esa fecha, sino en cuanto al tema, como lo tienen en la lámina, de los estados de excepción en relación a la emergencia económica. De tal manera que ha sido una constante, ha sido recurrente el tema del estado de excepción de emergencia económica desde enero, desde 1939, pasando por distintas facetas. Ello ha implicado una serie de controles que han incidido en la libertad económica de los ciudadanos venezolanos y de las empresas venezolanas. El sistema económico previsto en la Constitución de 1999 se trata de una economía mixta o de una economía social de mercado, tema discutido, por cierto, pero distintas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y de la antigua Corte Suprema de Justicia así lo han establecido. Y la Constitución de 1999 no asumió un modelo de Estado soviético o socialista único y exclusivo, sino que tiene una serie de parámetros y normas donde puede haber un determinado grado de intervención, me refiero a la Constitución de 1999, o también se establece una serie de derechos económicos, como son los artículos 102 y 115 de la Constitución, que responden a los principios económicos establecidos en la Constitución de 1999 en el artículo 299. De tal manera que esa Constitución vigente en Venezuela prevé un sistema de economía mixta o un sistema de economía social de mercado versus lo que se ha denominado el Plan de la Patria del 2017-2013 o 2013 al 2019, que establece otro modelo y, por supuesto, desde el punto de vista jurídico y económico, allí conseguimos diversas tensiones. Es importante recordar que en la reforma constitucional aprobada por el pueblo en 2007 se establecieron una serie de disposiciones importantes y se estableció en la disposición transitoria novena a los efectos de que, aprobada esa Constitución, el Ejecutivo Nacional estableciese todas una serie de normativas, decretos y decretos leyes a fines de regular la transición socialista. Y eso igualmente se estableció en la modificación del artículo 112 de dicha reforma aprobada del 2007. Por tanto, algunas de las tensiones que se han evidenciado en estos últimos años en Venezuela no son casuales y pueden responder a determinadas formas de pensamiento. Así tenemos entonces que hay una tensión entre las libertades económicas en concreto y el control, la libertad económica, pero también es cierto decir, y es justo decir, que como dije en la presentación, desde el año 39, Venezuela ha vivido en constante y permanente situaciones de emergencia económica y de controles que distorsionan la economía, que implican distorsiones desde el punto de vista económico. Me estoy refiriendo a los controles de cambio y a los controles de precios. Y en concreto, el estado de excepción de emergencia económica, una vez cambiada la fuerza política en la Asamblea Nacional, de enero del 2016, se ha reiterado. Ahí tienen una referencia donde yo de alguna manera he estudiado el fenómeno en un artículo publicado en la revista Actual de Derecho Administrativo Venezolano, donde hago un trabajo sobre el estado actual del sistema económico socialista, contrario a la Constitución económica vigente de 1999, y donde desarrollo un capítulo en cuanto a la extensión
prorrogada e indebida del estado de emergencia económica. Así tenemos que muchas veces se da una intervención económica o control, y ahora tenemos un solapamiento también limitativo y no previsto claramente en el estado de alarma, como es la suspensión de actividades, laborales, como expuse en una exposición pasada aquí a través de la Cámara de Integración Económico Venezolana, y donde ha habido una serie de limitaciones también en virtud del COVID-19 a determinadas actividades económicas, y en cuanto a la restricción de la circulación, muchas de ellas, por cierto, no determinadas en el propio decreto, y que puede determinar una serie de limitaciones a las libertades previstas por otras autoridades o por ejecutivos de otras autoridades políticas territoriales, como ha sido el caso de los estados y de los municipios. Ok, aquí tenemos los fundamentos constitucionales y las políticas públicas. Los derechos económicos que he mencionado, como libertad económica, propiedad, acceso a bienes de calidad, muy importante en cuanto a la retoma de control de precios, y también la coexistencia del Estado, del sector público y del sector privado. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, debe promover el desarrollo de la economía nacional. Eso lo establece el artículo 299 de nuestra Constitución. Y se establece y no se prevé, así como se prevé en otros estados, el tema de la subsidiariedad o el principio de la subsidiariedad. No se establece en Venezuela expresamente el principio de subsidiariedad. Eso implicaría que el Estado solamente puede intervenir o participar cuando la fuerza del sector privado no lo pueden hacer así. Sin embargo, ha habido discusión entre los abogados de Venezuela y los juristas de Venezuela, pero la Constitución no lo prevé exactamente, no lo prevé expresamente, sino que establece más bien el principio de coiniciativa. Y se establecen una serie de principios que van en dos vías: la justicia social, la democracia, la solidaridad, pero también la productividad, la eficiencia y la libre competencia. Así, también, como en el recuadro derecho, hubo un rechazo por el pueblo venezolano, como decía anteriormente, al establecimiento de una economía socialista o a una democracia socialista, como lo prevían expresamente distintas disposiciones de la improbada reforma constitucional del 2007. Podemos pasar a la siguiente. Así tenemos que el estado de excepción prevé una posibilidad de intervención económica y de controles de precios, y se da la tensión entre el pensamiento estatista y la intervención económica versus el pensamiento liberal y la posibilidad de que el mercado determine los precios dada la demanda y la oferta de bienes, de los productos y servicios. Podemos pasar a la siguiente. Así, tenemos que la economía venezolana ha sido caracterizada por controles de precios, como he sostenido anteriormente. Desde 1939 ha habido una restricción de la garantía económica luego de la Segunda Guerra Mundial, pasando por distintas fases de la regulación, y se ha establecido la posibilidad de controlar casos de especulación o la inflación o el abuso de precios. Así, hemos tenido la ley de 1974, por ejemplo, la ley de protección al consumidor, que previó precios de venta al público, la ley de costos y precios y servicios, la llamada comisión de costo, la comisión de precios, costos, precios y salarios de los años 80, y la ley de 1995 y la ley del 2004 que estableció la ley de protección al consumidor y al usuario. En esos casos tuvimos precios máximos de venta al público, regulaciones de precios, y el presidente en esos sistemas determinaba los bienes de primera necesidad, y por resolución de los ministerios competentes se establecía el sistema para que los ministerios o los ministros competentes determinasen los precios máximos de venta al público y los precios
de venta al público. Así llegamos a la ley del 2009-2010, desde el punto de vista regulatorio, donde se estableció la ley para la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios. Ok, quedamos entonces en la ley de defensa. Doctor, de la opción ver, arriba en el menú, opción ver, modo pantalla completa, para ver la pantalla completa. Por favor. Abajito, abajo, 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 modo pantalla completa. Ok, estamos, ¿no? Listo, buenísimo, podemos Allí continuar. se estableció el control de precios y el control de precios fue cambiado de manera importante en Venezuela en el decreto ley de costos y precios justos del 2011. Allí se estableció un sistema de selección de bienes por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, llamada la SUNDECOP, donde se estableció la selección de bienes a ser registrados y la obligación de notificar los precios. En ese sentido hubo precios controlados, precios regulados y precios no sujetos. Allí se planteó una primera discusión entre todo este tema de la intervención económica en cuanto a si podía haber ganancia o no y cuáles serían los porcentajes de la ganancia. Por supuesto, obviamente, eso constituye una restricción a la libertad económica y eso fue planteado en virtud de la discusión del 2011 y en virtud de la Providencia 006 que estableció el Registro Nacional de Precios y la lista de productos seleccionados. En ese sentido, se estableció la Providencia 007, que hubo la obligación de notificar costos y precios para listas de bienes indicados en los artículos 2. En esa oportunidad fueron 19 productos. Esto se asemeja de alguna manera a lo que indiqué muy rápidamente en las leyes de los años 70 y de la CONACOPRENSA o años 80, o también en la ley de protección al consumidor del 95 y del 2004, donde habían los denominados bienes de primera necesidad, por lo que hoy vamos a ver que se denominan bienes priorizados, de acuerdo a la denominada Ley Constitucional de Precios Acordados. De tal manera que en ese decreto ley del 2011 se estableció que los costos y gastos no podían exceder de los registrados contablemente. Para aquellos licenciados en ciencias fiscales o contadores públicos o economistas que nos acompañan, ven lo inapropiado de esta regulación establecida en la ley de costos y precios. ¿Por qué? Porque esto es una foto, esto es una radiografía, esto es un congelamiento de precios que es totalmente absurdo, porque los precios, la demanda y la oferta, el mercado se mueve, la demanda y la oferta se mueven, y es absurdo que una regulación esté basada en virtud o con fundamento de los costos y gastos retratados en una fotografía y no puedan exceder de los registrados contablemente, que es lo que precisamente se registra desde el punto de vista contable. Sin embargo, esto implicaba un congelamiento grave de los precios en esa oportunidad y constituía una contradicción o constituyó una contradicción con el artículo 17 de la misma ley, donde se estableció el no reconocimiento, donde se estableció el reconocimiento de ganancias, la utilidad esperada y las expectativas y riesgos en el propio artículo 17 de dicha ley. Por tanto, hay una tensión entre una intervención económica y una restricción económica que pretendió inapropiadamente, por decirlo de alguna manera, que la regulación estuviese basada en los costos y gastos que no podían exceder de los registrados contablemente versus, en definitiva, la libertad económica, el emprendimiento de los empresarios y comerciantes, el reconocimiento de sus ganancias y la utilidad esperada o las expectativas de riesgo. Eso nos llevó al decreto 600
de 600 de enero del 2014, el decreto ley orgánica de precios justos, que estableció un margen de ganancias del 30% sobre su estructura, sobre la estructura de costos de las compañías. Aquí se estableció una especie de markup o de techo y constituye una nueva restricción a la libertad económica. Se incide sobre el espacio de los empresarios y allí se desarrolló ello en una providencia que hemos trabajado mucho, que es la providencia 003, sobre los criterios contables para la determinación de los precios justos. Eso sin duda estableció una restricción muy lacerante sobre los empresarios y sobre los industriales y comerciantes. De alguna manera, desde el punto de vista internacional, como lo podrán saber las personas de otras latitudes que nos escuchan, por ejemplo, nuestros amigos colombianos, las normas internacionales de contabilidad establecen normas de alguna manera parecidas a la providencia 003. Pero esto es distinto en Venezuela porque en esa regulación en Venezuela, como sabemos los empresarios y los consultores o abogados o contables, estableció otra restricción, una nueva restricción a la libertad económica, como lo constituye el límite o la limitación de los gastos en esa estructura de costos permitidos del 12,5% sobre los mismos. Asimismo, se estableció el 30% de ganancias sobre la estructura de costos y entonces allí empezamos a hablar de una especie de autorregulación. Teniendo las ganancias objeto de limitación y teniendo las ganancias limitadas en virtud de la ley de precios justos por hasta el 30% de ganancia permitida, se establece la restricción para determinar la estructura de costos del 12,5%. Y se estableció el registro único de personas que desarrollaban actividades económicas, no pudiendo en principio desarrollar como nueva limitación actividades económicas, dada el RUPDAE establecido por la administración. El decreto de ley de reforma de precios justos de noviembre del 2014 amplió el delito de especulación y ahora se extendió en esa oportunidad a aquellos que venden por encima del precio informado. De tal manera que no solamente es el precio determinado por la propia administración competente, ya haya sido la SUNDECOP o la SUNDE, sino que también se extiende a aquellos que venden por encima del precio informado. Por ello, en virtud de esa autorregulación, nos llevó a sostener en algunas de esas publicaciones que hemos presentado en las láminas, que en virtud del favor libertad y del derecho a la libertad establecido en el artículo 112 y el 115 del derecho de propiedad, establecía la posibilidad de volver a informar y no amarrarse o quedar congelado, como vimos antes, dada una economía inflacionaria en ese momento o ahora hiperinflacionaria. De tal manera, obvio está que para ese momento se podía volver a informar. Así las cosas, existieron distintas providencias. En noviembre del 2014, a finales del 2015, por ejemplo, la obligación de marcar los precios justos. Ningún bien podía ser comercializado sin el precio justo y por tanto hubo fiscalizaciones muy fuertes en ese sentido. Ya se ha determinado ese precio por la SUNDE, por la Administración Económica especializada o por el importador o productor, y se establecieron providencias como la 073 de precio justo, del precio máximo, de tal manera que equivalía el precio justo al precio máximo que vimos muy rápidamente anteriormente, esto a finales del 2014, o la providencia 070 del 27 de 2015. Aquí entonces se introducen distintas fases de regulación, o en la providencia 070, como es el precio máximo a nivel de venta del productor o importador, el precio máximo de venta al público, o el precio, el productor o importador más los márgenes de comercialización en la cadena. Y esta regulación, por supuesto, implicó una batalla en todos los miembros de la cadena para ver cuál era el margen que le correspondía a cada quien, dado que el precio justo estaba determinado o el precio máximo de venta al público.
Así se llegó a un margen de ganancia al importador impuesto del 20%, al productor del 30% y un margen de ganancia en la cadena de comercialización máximo del 60%. Esto nos llevó al decreto ley orgánica de precios justos de noviembre del 2015, en toda esta regulación, luego del 2011, cambiando en contraste con la ley de protección al consumidor, que por cierto, toda esta regulación de precios justos dejó apartado a los derechos de los consumidores que se había alcanzado durante 20 años, de los años 70 hasta el año, prácticamente del año 75 hasta el año 2011, cuando se establece el decreto ley de costos y precios justos. Dejó afuera las garantías, dejó afuera los derechos de los consumidores, dejó afuera los derechos de los consumidores para el acceso a bienes, dejó afuera los derechos de los consumidores para una serie de servicios y de contratos, de tal manera que el consumidor quedó simplemente relegado a una regulación de precios justos. Y esa regulación de precios justos implicó entonces el precio justo, ahora determinado por la SUNDE, única y exclusivamente como categoría jurídica, y el precio máximo de venta al público determinado por el productor o importador. Se establecen así controles, pero no se atacan las causas del problema desde el punto de vista económico. ¿Y cuál es la causa del problema? Como hemos visto hasta la saciedad en Venezuela, en virtud de que se intervienen los derechos económicos, que no se toman las medidas de política fiscal, que no se reduce el gasto público, que se continúa imprimiendo dinero inorgánico, que no se estimulan las inversiones extranjeras y nacionales y que no se establece un marco de seguridad jurídica y económica que incentive y asegure la inversión en cuanto al marco jurídico de derechos y obligaciones de los inversionistas, tanto nacionales y extranjeros, así como de los empresarios y comerciantes. Por tanto, es inevitable que los precios suban cuando la oferta de bienes no logra responder a la demanda impulsada por un creciente gasto público generado, por supuesto, por la propia administración pública, por un Banco Central de Venezuela que no es autónomo, como hemos criticado, y que depende de las propias políticas económicas del Ejecutivo Nacional, del Presidente de la República y del Ministerio de Finanzas, o quien haga sus vences, y por tanto unos precios artificialmente bajos en virtud de una regulación que a veces se separa de la realidad económica. Ahora, encontramos entonces una nueva ley que ha sido sumamente criticada por su origen. No me puedo detener en ello porque no me va a alcanzar el momento. Una ley inconstitucional, una ley que usurpó las autoridades, las funciones propias del Poder Legislativo Nacional, que usurpó el presidente de la República las bases comiciales para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que no fueron aprobadas por el pueblo como surgió en el referéndum revocatorio de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, como se sentó y fue anulada la segunda pregunta en aquella oportunidad. Es decir, que las bases comiciales fueron directamente determinadas por el presidente de la República y que el presidente de la República se arrogó la voluntad popular y convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que se ha establecido la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente y la usurpación de su función, de las funciones propias del Poder Legislativo Nacional, separándose de su finalidad la Asamblea Nacional Constituyente y convirtiéndose en un legislador de la unidad tributaria hasta una ley constitucional, entre comillas, de precios acordados. Y esa ley constitucional evidentemente está insertado en algo que yo he mencionado en esos trabajos que les he puesto ahí desde el 2011, en la legalidad socialista, que se deriva del plan de la patria separado de la Constitución y que se establece, por supuesto, en distintas leyes de esa legalidad socialista. Ahora bien, ¿qué temas hay que analizar aquí desde el punto de vista de la regulación de precios? Es aplicable a productos priorizados, de tal manera que, así como vimos que el presidente de la República podía seleccionar los bienes de la canasta básica y los ministros determinar su precio máximo de venta al público o el PVP, que llamábamos anteriormente el precio de venta al público, ahora se precisan de una serie de productos priorizados. Por cierto, esta ley le reconoce las ganancias y se reconoce también algo importantísimo, que es
el valor de reposición desde el punto de vista económico. Si no se reconoce el valor de reposición, las empresas sin duda tienen que salir de diversos productos del portafolio de su producción, de sus productos producidos u ofrecidos, o incluso puede llegar a la quiebra de muchas empresas. El valor de reposición, como digo más adelante, es una aspiración fundamental, pero en este repaso que estoy haciendo de la regulación y la retoma del control del 2020 hubo un hito muy importante, que es esta ley que se retoma ahora. Y uno de los temas son, y ahora en abril del 2020, uno de los temas lo constituyen los productos priorizados. Ahora bien, en una economía controlada, es una economía controlada a través del diálogo, a través de la intervención de las comunas, ajenas, por cierto, a la conformación de precios. Los precios tienen que ser determinados por el libre mercado, por el libre juego, la oferta y la demanda, por la oferta de determinados productos y la demanda que haya en la sociedad de esos determinados productos. Y eso llevará al alza en virtud de la poca oferta y la gran demanda que haya en determinados productos, o llevará a una excesiva oferta y a la baja de esos precios en virtud de esa excesiva oferta. Pues bien, eso no pasa. En estos casos se limita la producción y además se pueden redireccionar los productos. Y hay un diálogo que pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque evidentemente en esa negociación, como lo hemos vivido en el pasado y lo estamos viviendo, no es una negociación entre pares, no es un diálogo, puede convertirse en una negociación o en un precio impuesto. Por tanto, esa ley constitucional de precios acordados tiene un objeto que es el programa de precios acordados, tiene un margen de ganancia reconocido que es el 30%, incluso se sostiene algo interesante dentro de esta restricción a través de esta ley de control, de nuevo control, de una ganancia superior y un diálogo, como he dicho, entre el sector público, el sector privado, los trabajadores y las comunas, y sobre bienes priorizados por el Ejecutivo Nacional. En este nuevo marco restrictivo de la libertad económica, se debe pretender que haya un verdadero diálogo y no acuerdos impuestos, que se respeten los acuerdos de precios alcanzados, que se revisen periódica y oportunamente, y por supuesto el resto de los productos está signado por el decreto ley orgánica de precios justos en cuanto a su límite del 30% de ganancias. Hasta que se prevea, señala la ley constitucional de precios acordados, la creación del sistema integrado de seguimiento y control de política de precios. Fíjense como en términos beisbolísticos, aquí está clara la seña. Aquí la seña es que puede venir un sistema integrado de seguimiento y control. Nos señalan desde finales del 2017, pero no un esquema de libertad de precios y no un esquema libre en cuanto a los precios, sino de seguimiento integrado y de control de política de precios. Eso lo desarrollé en este trabajo publicado en enero del 2020. Ahora bien, la Ley Constitucional de Precios Acordados deja vigente el Decreto Ley Orgánica de Precios Justos en cuanto no colía con él, y lo deja vigente para todo, como hemos visto en varios casos, para el establecimiento e imposición de las sanciones, para casos de especulación, para casos de acaparamiento, para casos de usura, como hemos visto profesionalmente en diversos supuestos. Así también el decreto Ley de Precios Justos de noviembre de 2021, la reforma de esa fecha, para su aplicación debe tratarse de productos priorizados y el margen de ganancia previsto es el 30% de ganancia sobre la estructura de costo. Esta ley de precios acordados, desde nuestra perspectiva, constituye un retroceso a la regulación del 2011, muy rápidamente explicada, en virtud de la selección de determinados bienes y en virtud de la obligación del registro de información de productos seleccionados. Esa ley constitucional de precios acordados no determina los bienes priorizados, no lo determina la ley, lo determina el Ejecutivo Nacional con amplia discrecionalidad administrativa, restringiendo la libertad económica de los empresarios, y fueron 50 productos en diciembre del 2017. Esa ley reserva la posibilidad
Asimismo, de establecer los precios acordados si lo exigen las circunstancias, de tal manera que lo que he dicho varias veces, que solamente son esos bienes priorizados, hay una gran discrecionalidad para poder ampliar el abanico de la ley o el marco o ámbito de la ley. Y esa ley que mencioné, que fue la ley de costo, precio y salario, en realidad había una institucionalidad y había un marco amplio para la discusión entre trabajadores, sector patronal, sector obrero y el gobierno en esos precios. Probablemente distinto en virtud de la capacidad de negociación a lo que sucede con la Ley Constitucional de Precios Acordados. La Ley Constitucional de Precios Acordados intenta alcanzar la estabilidad de los precios. Todas estas regulaciones tratan de elevar el nivel de vida del pueblo, tratan de establecer, dar estabilidad de los precios, incluso de la propia Constitución del 61 y algunas normas constitucionales en ese sentido. Y la Ley Constitucional de Precios Acordados trata o aspira a acuerdos duraderos y el reconocimiento de las ganancias. Pero ya veremos algunas veces lo que ha sucedido. Ahora bien, esa también Ley Constitucional de Precios Acordados prevé una ganancia necesaria derivada de un estudio sectorial, derivada de la naturaleza, región, localidad, estacionalidad de los productos, la productividad, la distribución y producción, llegando a precios acordados, pero no libres, no determinados por el libre juego de la oferta y la demanda. La inflación calculada, por ejemplo, por la Asamblea Nacional, dado la opacidad del BCB en su debido momento, llegó para finales del 2017 a 2.616%. Así pues, los intensos controles impuestos por el Ejecutivo, entre ellos el control de cambio, el control de precios, incorporaron distorsiones a la economía e intensificaron los niveles de inflación e importantes niveles de escasez. Eso aunado a, por supuesto, la creación de dinero inorgánico y la no autonomía del BCB. Y eso lo sufrimos los venezolanos, como vamos a ver, en todo el año 2018, altamente preocupados por los niveles de escasez, por los anaqueles vacíos, por la falta de oferta de productos. Y es obvio, cuando se establecen controles y uno de los efectos de los controles es el desincentivo a la inversión y la falta de seguridad jurídica y el no reconocimiento de factores importantes que determinen el libre juego de la oferta y la demanda. Sin embargo, el gobierno insistió con el control a través de la explicada ley de precios acordados. Si la finalidad de los controles es el alcance regularizado a productos, el efecto del escasez y la creación de mercado negro, como decimos los venezolanos, la creación de bachaqueros. De tal manera que se beneficia, como hablaba con uno de los codirectores, el primero que llega a la cola o el primero que alcance el producto, y luego se crean mercados negros. Y así lo vivimos algunas de las personas que están presentes en este webinar. Los casos de enero del 2018, fiscalizaciones en cadenas de supermercados o en compañías de juguetes dependiendo del espacio temporal, días de hecho e imposición de precios máximos en virtud de la supuesta guerra económica, incluso después de haber llegado en finales del 2017 a la ley constitucional de precios acordados. Por supuesto, esto constituyó un mensaje totalmente desacertado para el sector empresarial, el sector económico comercial. Creó inseguridad jurídica, no reconocimiento del valor de reposición, que ya me voy a referir a él, y márgenes de ganancia. Y eso implicó entonces el establecimiento de 25 productos como controlados y por parte de la Vicepresidencia Económica la conversación con 17 empresas para llegar a productos acordados fundamentalmente de higiene personal y de alimentos, así como también el dictado de normas técnicas para dejar sin efecto los márgenes de comercialización en la cadena. Asimismo, los casos de septiembre del 2018, también en cadenas de supermercados, trabajadores acusados de supuesto boicot y supuesta especulación, luego incluso de la reconversión monetaria que vivimos en Venezuela, planteada en 2011 y extendida o aplicada en agosto del 2018. Así vimos que una fijación a nivel de precio del consumidor y la exhibición exentos del IVA, pero ahora con el anclaje en el petro o los precios acordados también
no solamente para alimentos, sino para productos de higiene personal, con la exhibición, adicionando expresamente el IVA, la fijación a nivel del consumidor y el establecimiento de normas técnicas, en estos casos, fijando los precios máximos al productor, distribuidor o mayorista y el precio máximo de venta al público. Aquí hay un tema muy importante, que es la valoración de los inventarios. Y la ley de precios acordados incluye en esta nueva restricción a la libertad económica los costos promedios o el sistema de first in o first out, primeros en entrar o primeros en salir, y cualquier otro método. En esta restricción nueva de la economía producto del 2017 que se está aplicando ahora, es muy importante ese tercer numeral. Es decir, cualquier otro método, dada esta restricción y esta regulación en cuanto a los productos priorizados, que realmente reconozca una real valorización de inventarios, porque si no sucede lo que hablábamos con el 2011, la ley de decreto de costo y precio justo, que es que los productos quedan congelados con la radiografía de los registros contables, o aquellas empresas que tengan alta rotación, entre otras cosas, con los sistemas de first in, first out, o aquellos que justamente no la tengan. Allí también se prevé una ponderación de costos, de multiplicar pesos definidos para cada insumo, que la variación del peso acordado será el resultado de la sumatoria de variaciones de precios por el peso de cada insumo, así como también el reconocimiento de remuneraciones, los costos indirectos, y establezco yo, señalo yo, la necesaria revisión periódica y constante, insisto, dentro de ese nuevo marco de regulación. Ahora, un aspecto importante, tanto en la ley constitucional de precios acordados, en esa nueva regulación del diálogo para esos productos priorizados, como en todo caso que lo vimos discutiendo desde el año 70 y viendo también discutido profesionalmente desde el año 95 con los casos de Lorenzo Tovar y con los casos del INDECO, que tuvimos experiencia profesional, por ejemplo, los casos de laboratorio, es el valor de reposición. El valor de reposición es una aspiración esencial del sector productivo, que fue demandada su inconstitucionalidad de la Ley de Protección al Consumidor, si no recuerdo mal, justamente por uno de los organismos gremiales para aquel momento, que creo que fue Consecomercio, donde había una aspiración esencial del sector productivo en cuanto al reconocimiento del valor de reposición. Más ahora en una economía hiperinflacionaria. Nosotros tenemos una sentencia importantísima, siguiendo la doctrina española de Gaspar Ariño, que establece la proscripción o la prohibición de vender a pérdida, donde se señala, en el caso de Inversiones Parquimundo, que se desnaturalizará la libertad económica si la regulación de precios se efectúa por debajo de los costos de producción. Es mortal una regulación que no revise sus precios y que más aún no reconozca sus costos directos o indirectos, o incluso las expectativas o riesgos de los empresarios. Por tanto, nuestras propias sentencias han reconocido que es un derecho, en los casos de laboratorio, del empresario el marcar su precio, cosa que se ha desvanecido en estos momentos, esa nueva restricción de la libertad económica. Pero en cuanto al tema de la vender a pérdida, una proscripción por nuestro más alto tribunal del caso de una regulación que obligue a los empresarios a vender por debajo de sus costos reales de producción o comercialización. Y esto no es otra cosa que la preservación del capital de los empresarios para poder en una economía incluso inflacionaria o hiperinflacionaria mantener sus productos en los anaqueles y seguirlos produciendo para volver a invertir en virtud de escalada de la tasa de cambio. Yo en alguno de sus artículos que escribía le hablaba de 3 meses, que si los precios cambiaban en 3 meses, bueno, me quedé absolutamente corto. Aquí el tipo de cambio, como veremos, cambia, como sufrimos y veremos en las láminas, cambia diariamente. Y por supuesto, si hay materia o insumos importados, el no reconocimiento del valor o costo de reposición implica pérdida de capital, implica la reducción de portafolio de productos que no se puedan producir y puede implicar la quiebra en esta
escuálida economía venezolana de diversas empresas. Esa providencia, por ejemplo, de finales del 2018, establecieron un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, sostener el poder adquisitivo del pueblo, elevar los niveles productivos, afianzar el sistema de protección popular, como decía antes, y la estabilización de los precios. Pero esto es lo que me interesa destacar. A finales del 2018 y 2019 se estableció la libre convertibilidad de la moneda prevista en el convenio cambiario número 1. De tal manera que para nuestros amigos colombianos, una de las distorsiones de los precios en la economía venezolana, como lo constituyó el control cambiario, el control de cambios y las distorsiones en cuanto a los precios que eso implicaba, fue derogado después de muchísimos años, después del 2003, el 7 de septiembre del 2018. Y eso implicó también la determinación de la libre convertibilidad de la moneda. Incluso había discusiones entre abogados que si las sanciones serían, que ya no había privación de libertad, que si habían sanciones administrativas, que si se podía comercializar en dólares, que si se podía facturar en dólares. Un temor absoluto en virtud de las inmunidades del poder. Eso implicó la derogatoria de la ley de cambiario y por eso me refiero en la lámina anterior a un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, porque ese programa implicó la libre convertibilidad de la moneda, el convenio cambiario número 1, la derogatoria de la ley de cambiario, la eliminación de la privación de libertad, gracias a Dios, la supresión de la sanción de privación de libertad y sanciones administrativas, la fijación de cambio de divisas a través del DICOM, la exoneración temporal de aranceles para adquisición de bienes terminados, bienes de capital y materias primas, y la participación de subastas a través del DICOM en ese momento, la foto de ese momento, y el anclaje del bolívar al petro, como estamos pretendidamente viendo en los últimos años. De tal manera que es digno analizar que en virtud de este programa hay libertad para adquirir materias primas en los mercados, se le cambió la seña a las empresas, ya no adquiridas a través del Estado, en principio, de acuerdo a algunas situaciones, se hace de la vista gorda del Ejecutivo a la Administración Pública con la ley de precios acordados, cae en desuso durante el 2019 y finales del 2018, no aplicación de la ley del decreto de ley de precios justos, con los casos lacerantes que vimos en el pasado y que nos preocupan, obviamente, estas fiscalizaciones que hemos visto a finales del 2020, a finales de abril del 2020, la no aplicación del decreto ley orgánica de precios justos para estos momentos y, entre comillas, un libre mercado, los anaqueles llenos, solucionado el tema de la escasez, acabado el tema de los bachaqueros, el establecimiento del mercado y, claro está, una baja demanda, un bajo poder adquisitivo en virtud de las políticas macroeconómicas, porque se me ha faltado decir aquí la emergencia económica para nuestros amigos colombianos, por ejemplo, ha sido la notificación en enero del 2016, la guerra económica, no la errada política económica, no la falta de seguridad jurídica, no la falta de seguridad económica, no el incentivo a las inversiones, sino el problema ha sido la guerra económica por los amigos del norte y por los empresarios. Ese programa implicó de un libre mercado del 2019 que nosotros los venezolanos nuevamente viésemos los mercados llenos, los almacenes llenos, oferta diversa de productos y los abastecimientos de los mercados. No dejo de observar el tema de la pobreza y la pobreza crítica en Venezuela, la encuesta en COVID, el tema del más del 80% de pobreza crítica en Venezuela y por tanto el tema de unos subsidios directos que a través de ayudas humanitarias muy importantes en nuestro país en virtud de las vicisitudes y de las graves circunstancias económicas que tenemos y que hay que resolver, por supuesto, solucionando los problemas claramente desde el punto de vista macroeconómico y de política pública. Y ahí ha habido también, para aquellos que no son de acá,
un tema de prórroga excesiva, limitando la libertad económica del estado de excepción en Venezuela. Esto ha implicado que en abril del 2020 se haya retomado la ley de precios acordados, la aplicación del decreto de ley orgánica de precios justos y las medidas preventivas sancionatorias en plena pandemia y de procedimientos administrativos, en virtud de una supuesta caso de especulación y en virtud de algunas fiscalizaciones de empresas muy importantes y muy conocidas en el país. ¿Qué tema de fondo tenemos aquí? Uno, la participación o no en mesas de acuerdo y su obligatoriedad en precios acordados. Dos, se dispara el dólar paralelo, como vamos a ver de seguida, y pasa la barrera para los venezolanos de los 100.000 bolívares por dólar, por unidad. Algo impensable para nosotros. Y tenemos otras proyecciones en ese sentido. Y sube el 13% comparado con el valor al 31 de marzo de este año 2020. Los costos de adquisición de las materias primas. En algunos casos se dijo que el Estado podía traer las materias primas en algunos negocios. Luego se le dio la posibilidad a las empresas de traerlo. Por supuesto, traerlo bajo sus propios costos, porque algunas veces no tenían las divisas no suficientes del BCB para adquirirla. Y eso, por supuesto, tiene un impacto en la estructura de costos de las empresas, dado que se dispara el dólar paralelo, como vamos a ver enseguida. Déjenme proyectarlo. Aquí lo tenemos con la fuente de Data Analysis. Vemos cómo se ha disparado el dólar paralelo y pasa de la barrera de los 100, llegando a los niveles que hemos visto en febrero, marzo y abril y el presente mes de mayo. De tal manera que hay un elemento muy importante de discusión, que son los costos de adquisición de materias primas o insumos importados y los costos de la tasa, si es posible adquirirla, esas divisas, a través del Banco Central de Venezuela, que por supuesto su oferta no es suficiente, versus la tasa del mercado en relación con distintos empresarios, que se le ha llamado a decir, bueno, busquen ustedes la divisa, consigan ustedes la divisa, busquen ustedes sus materias primas. Y ahora conseguimos entonces que hay fiscalizaciones en virtud de la administración económica por probablemente el no reconocimiento de determinados precios o el no reconocimiento de valores de reposición, como expliqué anteriormente, o una posible especulación. Como señalé, especulación, en el caso de productos priorizados por vender por encima de los precios acordados, en el supuesto que se haya formado parte de esos acuerdos, o en los casos de precios justos determinados por la SUNDE en caso de fiscalizaciones, o por reparo de escritorio, o también por la autorregulación que anteriormente mencioné del 30% sobre la estructura de costos. Esto ha llevado a medidas preventivas administrativas de la SUNDE, ya voy a concluir, de la SUNAGRO, de ventas supervisadas, nueva restricción a la libertad económica, de control o no de otorgamiento de guías de movilización, ya desde la ley del Sistema Integral de Control Agroalimentario Nacional, vemos que se habían establecido, así como la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, una serie de permisos o una serie de guías de movilización para determinar la movilización de productos, sobre todo agroalimentarios, y para determinar, y también sanitarios, para determinar el destino de dichos productos, restringiendo también la libertad económica. De tal manera que la administración económica sabe y tiene un control perfecto, from the beginning, desde las propias empresas, y tiene ahora ese instrumento junto con las comunas, incluso para determinar determinados productos, rompiendo la libertad y la autonomía privada empresarial, se queden en determinadas localidades o sean destinadas a determinadas localidades. No estoy con esto desconociendo que puedan haber políticas públicas y puedan haber determinados acuerdos de compras públicas para atacar con subsidios directos el tema discutible de la pobreza en Venezuela y la ayuda humanitaria. Lo que estoy señalando es que se establece una nueva restricción o control para las empresas de ventas supervisadas y de control o no de las guías de movilización y sanciones múltiples y diversas. Esos acuerdos
de la Ley Constitucional de Precios son informales, no se publican en la Gaceta Oficial. Aquí hemos caído en un grado tropical máximo, donde ya la Gaceta Oficial sirve para algunas cosas, pero para otras no, sino que se publica en lista del Ministerio de Comercio, o incluso en Twitter, siguiendo los avances de la tecnología por determinados ministerios. Y están los precios en bolívares y los precios en petro, porque supuestamente pues le huimos en virtud probablemente de las sanciones, en virtud de concesiones económicas a determinarlos en divisas, cuando la realidad y la comercialización y las negociaciones muchas veces se dan en dólares. Y así se dan listas de precios acordados el 27 de abril en bolívares y petro por 27 productos, y es curioso, se actualizan el 7 de mayo en bolívares y petro, en productos actualizados, los 27 productos priorizados y pagaderos en tasa oficial o, dicho por la ministra, o en dólares por consumidores al tipo de cambio del BCB. Aquí tienen muy rápidamente la lista de los precios, que la pueden conseguir en la página del Ministerio de Comercio, de los 27 productos, cuyas listas han sido publicadas en virtud de estas fiscalizaciones, tanto en el 27 de abril como el 7 de mayo, como ahora últimamente el 13 de mayo. Así han sido establecidas mediante, por ejemplo, el decreto ley del Sistema Integral Agroalimentario, las guías únicas de movilización o como documento obligatorio, y se controla por la Sudagro el traslado de productos desde y hacia determinados establecimientos. Así también ese decreto del Sistema Integral Nacional Agroalimentario establece las ventas supervisadas y establece la suspensión de guía de movilización. Y aquí lo que observo, que lo vengo observando desde la Ley de Acceso a Bienes y Servicios y de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, con mi deformación como abogado, es el tema de la violación del principio de tipicidad administrativa y legalidad administrativa. Hay una serie de sanciones que son sanciones en blanco, que son leyes penales en blanco, y que se aplican con una gran discrecionalidad administrativa dependiendo del caso, y que además constituyen medidas anticipadas, abiertas, violatorias de los derechos económicos, y son aplicables tailor-made para aquella persona que se decida aplicar, porque están previstas de manera abierta en las distintas leyes que les mencioné. Así también hay sanciones en caso de especulación, ocupaciones temporales, como vimos a finales del 29 de abril con una empresa muy importante, o falso supuesto derecho a uso de derecho. ¿Qué me refiero aquí? Bueno, que hay una serie de sanciones administrativas en distintas leyes y que se solapan, incluso se pueden aplicar para casos de supuesta especulación, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en cuanto a los permisos o autorizaciones administrativas, o se pueden aplicar otro tipo de sanciones aplicables para no cumplimiento de cada tasa, como son las guías de movilización o las ventas supervisadas. Por tanto, yo creo que ahí hay falsos supuestos de derecho y hay efectivamente no solamente falsos supuestos de derecho, sino abusos de derecho. Mecanismos estos que desconocen sin duda la autonomía privada empresarial y desincentivan la producción y afectan al abastecimiento de bienes y productos. Estas leyes, la Ley Constitucional de Precios Acordados y el Decreto Ley Orgánica de Precios Justos, de nuestra perspectiva limitan el libre diseño de precios en primer lugar. ¿Por qué? Porque no hay un libre diseño de precios. ¿Por qué? Porque está la Providencia 003, que limita cuáles deben ser los costos, que pueden haber fiscalizaciones a ellos, que limita el 12.5% los gastos reconocidos, que limitan las ganancias o el porcentaje de ganancias y que limitan los productos priorizados por el Ejecutivo Nacional de manera discrecional. Así como también se interviene la autonomía privada empresarial, el libre bosqueo y planificación empresarial en cuanto a la política de comercialización de bienes. Y las sanciones permiten el direccionamiento de productos o el bloqueo de guías de movilización, afectando la planificación y distribución querida por las empresas en virtud de su curva de utilidad y de su planificación.
De tal manera que estas fiscalizaciones en abril pretenden retroceder a tiempos de regulación de precios, ordenando venta supervisada de productos, ocupaciones temporales de 180 días de las empresas, restrictivas de los derechos económicos, de libertad económica y propiedad, y parece que no se aprendiera de los errores y fracasos de unas políticas públicas erradas, basadas en el control de precios, en la intervención administrativa y en la restricción de los derechos económicos como el derecho de propiedad y el derecho de libertad económica, provocando sin duda escasez, como lo hemos vivido los venezolanos en todo el 2018 y finales del 2017, o incluso en muchos años con determinados tipos de productos, y que provoca escasez y desabastecimiento y crea, por supuesto, alcabalas administrativas y control administrativo y corrupción. Lo que se aspira es una libertad de mercado, lo que se aspira es una determinación de los precios por el libre juego de la oferta y la demanda. Lo que se aspira es que hayan políticas macroeconómicas que incentiven la seguridad jurídica, que incentiven la seguridad económica, que incentiven la producción, el progreso, la innovación. Y de igual manera que protejan y fortalezcan los derechos económicos de los empresarios y de los comerciantes. Esa política macroeconómica que se precise a través de esa instrumentación puede entonces otorgar la debida seguridad, tanto económica, jurídica, y por supuesto que hagan las debidas políticas sociales a los efectos de establecer las ayudas humanitarias y los subsidios directos. Como dije, sé que es un tema discutible, virtud de la alta pobreza, por lo menos en nuestro caso en Venezuela, como lo ha señalado la agenda en COVID, de tratar de atacar mediante esas políticas públicas esos severos problemas. Pero no atacar a las empresas y no atacar la libertad económica y no atacar, volver a una política de controles y de intervención económica que sin duda constituyen desincentivos severos a la frágil economía venezolana. Es una política contraria a lo que debe aspirarse y al deber ser que debemos propender todos los venezolanos. Estoy abierto a cualquier pregunta, creo que me extendí un poquito, pero estoy totalmente abierto para su participación. Muchísimas gracias, doctor. Bastante completa su presentación. Aquí estamos colocando en el chat que ya iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden pedir la palabra o escribirlas por el chat. Es importantísimo, bueno, aprovechar este espacio. En aras del tiempo podemos dar unos 15 minutos para responder preguntas y aclarar cualquier duda. Solamente tenemos comentarios en el chat. Nuestro homólogo, Germán Umaña, nos coloca excelente exposición por la profundidad de la investigación, la claridad económica y contable. Un saludo a todos y gracias. A usted también, doctor Umaña, es un placer tenerlo acá. Y bueno, mientras tanto les cuento que tenemos presente entre los participantes a 6 directores de nuestra junta directiva, incluyendo a nuestro expresidente de junta directiva. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Capriles. Aparte de la Cámara Colombo-Venezolana también nos acompaña Luis Rodríguez, entiendo, de ANSA. Bienvenido. También nos acompañan de la Cámara Canadiense, de Cabedatos. Y bueno, aquí tenemos, aparte de nuestras empresas afiliadas, también estos invitados importantes para nosotros. Pues la retoma de los controles de precios, las recientes fiscalizaciones, los precios acordados y las ventas supervisadas, así como las intervenciones y ocupaciones de empresas, es un tema sumamente importante que gracias al doctor Juan Domingo Alfonso pudimos tratar la mañana de hoy. Y pues
seguiremos buscando también otros temas que tratar. Dígame, doctor. No, yo quería comentar dos cosas. Tú puedes poner la página 28 mientras voy hablando. Claro. Y quería comentar los importantes comentarios y experiencias de Luis. Bueno, de cara al presente y de cara al futuro, creo que es muy importante como mensaje lo que él acaba de decir, en virtud de su experiencia importante desde el punto de vista comercial y empresarial. El tema de la reducción de los controles y de la libertad económica, en el sentido que los controles desincentivan, coartan el tema de la producción, y que dado que, como él lo señala, que la administración ha ido aprendiendo y dada la fragilidad y el carácter magro pues de nuestra economía hoy por hoy, es muy importante esa concientización. Ahí más bien, en vez de pensar en controles y en la intervención de las empresas y en limitar su bosquejo de precios o su planificación económica, es incentivar el progreso, incentivar la producción, dar pie y normas para la seguridad jurídica, para la inversión, para la difusión de las empresas a nivel del territorio nacional, del interior, que está totalmente desvalido de la República de Venezuela. Entonces, el tema de los controles justamente constituye un desincentivo para la producción, como él lo señalaba, y yo lo que quería era rescatar desde el punto de vista del pensamiento hacia el presente y futuro, de una posible política distinta, dado que hay esa concientización, que es muy importante subrayar lo que él acaba de decir, en el sentido de abrir los mercados, incentivar la producción y la innovación, y dar esa seguridad jurídica y esa seguridad económica que muchos plantean. Yo no he hablado de casos lacerantes en el pasado, los juguetes los mencioné rápidamente, o determinadas empresas que se han ido, o el caso de Hipermercados Éxito, o los abastos nuevos denominados bicentenarios, pero hemos tenido casos fundamentados supuestamente en los temas de control de precios, que lo que han hecho es desincentivar o implicar el cierre o la ocupación o la expropiación de muchas empresas. Y de cara al presente y de cara al futuro, de acuerdo a una política económica y de acuerdo a los espacios que está viendo el propio gobierno en virtud de la experiencia próxima pasada de la concientización en cuanto a esas políticas públicas económicas, es de abrir esos mercados. Y le dije que pusiera la página 28, bueno, porque ahí está justamente el tema de los costos de adquisición de las materias primas y los costos de la tasa del BCB y los costos de la tasa versus los costos de la tasa de mercado. Y muchas gracias, Luis, de verdad, por tu intervención y por la conversación, porque como sabemos, con tu experiencia es muy útil para todos los agremiados de Cabecol. No, de verdad, gracias a ustedes, ¿verdad? Y excelente, repito, excelente presentación, Juan Domingo. Y bueno, nada, esperemos seguir compartiendo en el futuro. Chévere, muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, bueno, aquí les colocamos las redes sociales de la Cámara, de nuestra página web. Constantemente estamos tratando de actualizarlas y darles información de interés. Se me había pasado por acá y lo hago públicamente para reivindicarme de que nombré a nuestro querido expresidente, doctor Gonzalo Capriles, pero no a nuestro querido Daniel Montealegre, y públicamente le doy el agradecimiento por siempre estar con nosotros y participar en cada una de nuestras actividades activas, siempre. Nosotros lo llamamos el embajador de Cabecol,
porque cada vez que levantamos el teléfono y pedimos algo, él siempre está dispuesto a atendernos y apoyarnos. Y pues bueno, antes de retirarnos queremos invitarlos a nuestra próxima sesión del próximo viernes, donde vamos a contar con 2 de nuestros miembros de la Junta Directiva por Taurel y Extensiones, y nos van a hablar sobre los efectos del COVID-19 y el rol de las administraciones aduaneras en el sostenimiento de las cadenas de suministro. Entonces la invitación es para el próximo 29 de mayo a las 9 de la mañana. Pronto les estaremos llegando al flyer con la invitación y pues los esperamos en una próxima oportunidad. A todos muchísimas gracias por siempre estar aquí con nosotros y pues que tengan feliz fin de semana, que sea reparador y pues para comenzar una semana que viene con muchos retos positivos y llevaderos. Gracias, doctor Alfonso, por estar acá. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes. Buen día. Y al equipo técnico por hacer todo lo posible de que esto se diera, a pesar de que ayer estuvimos varios sin luz. Pues misión cumplida. Será hasta una próxima oportunidad, amigos. Un abrazo. Hasta luego.